Mire, en marzo del 1976, algunos de ustedes ni vivo estaban. En marzo del 1976 se reunieron en la casa de tres hombres, se reunieron en la casa de uno de ellos para discutir la posibilidad de crear una compañía, una empresa. Los tres hombres trabajaban juntos en otra compañía y ellos se acostumbraban a entrar en discusiones sobre la industria en la cual estaban, y ellos decidieron que ellos tenían buenas ideas y ellos iban a crear su propia compañía. Los tres hombres, dos de ellos eran jóvenes, tenían 21 años y 25 años, y este hombre en la casa de quienes se habían reunido, era el adulto del grupo, como le decían ellos, él tenía 41 años. Decidieron formar su compañía y el 1 de abril de 1976 escribieron y firmaron un contrato en el cual los dos más jóvenes iban a recibir 45% de la compañía y el mayor, el hombre, iba a recibir 10% y él iba a servir como el referí, la persona que rompía el empate entre los otros dos. Y ellos firmaron este contrato y esta es su última página. No sé si pueden leerlo, no se preocupen. Solo 12 días después, el tercer de esos hombres, el mayor de ellos, decidió que él no podía seguir corriendo el riesgo de perder dinero. Invertir en una compañía, en una aventura, suena bonito a veces, ¿verdad? Pero uno se arriesga. Y él había empezado una compañía en su pasado antes y había fracasado y él no quería hacer eso otra vez. Así que él decidió, solo 12 días después, fue con sus dos compañeros a la oficina de registros de su ciudad y disolvieron el contrato. Y él vendió su parte, su 10%, lo vendió por $800. Y el primer logo de esta compañía fue este. Roger Wayne, porque así se llamaba, Ronald Wayne, diseñó el primer logo de esta compañía. Quizás usted sabe ya cuál es. Ronald Wayne vendió su parte en esta compañía, su 10%, por $800. Hoy, esta es la compañía. ¿La reconocen? Los que son fanáticos aquí de cierta compañía de computadora. Y quizás si les muestro el logo, la conocen. Miren, hoy Apple tiene un valor en el mercado de $2.86 trillones. Un trillón es 1,000 billones y un billón es 1,000 millones. O sea, tome el número 286 y póngale 10 ceros. Ese es el valor de la compañía Apple hoy. Y Ronald Wayne vendió su 10% por $800. El valor de su 10% hoy día equivalían 286 billones de dólares. Con eso usted va allí a Armando, que ahora se llama Union, y usted compra 2 o 3 plátanos, ¿verdad que sí? Y ¿saben algo más? La compañía se convirtió en una compañía pública, como se llama, ¿verdad? El 12 de diciembre del 1980. Lo cual, coincidentalmente, es 3 meses después que yo me casé con una muchacha joven, bonita. Y por muchos años esa compañía no progresó y sus acciones no acumularon valor. Pero empezando al principio de este siglo, que parece una eternidad ya, ¿verdad? Y especialmente en esta última década, el valor de la compañía de Apple ha crecido espectacularmente. Si yo le hubiese regalado $1,000 a mi esposa en acciones de Apple ese diciembre como regalo de Navidad, nosotros no teníamos ni $5, pero si yo hubiese tomado prestado, si yo hubiese sido visionario,
y le hubiese regalado a ella $1,000 en acciones de Apple y ella se hubiese quedado con ella fuera millonaria hoy día. Y yo me pregunté cuando escribí esto, ahora yo no sé qué hubiese hecho Laura conmigo si se hace millonaria. Y después dije, no, nos hacemos. Laura es mi esposa, por cierto, por si acaso. Miren, el punto es que Ronald Wayne vendió su parte en esta empresa por solo $800. Hoy fuera multibillonario si se hubiese quedado con esos 10%. Y miren, muchos otros inversionistas vendieron sus acciones en Apple al principio porque la compañía no progresaba, no ganaba. ¿Y ustedes creen que si Ronald Wayne o yo pudiéramos volver atrás en el tiempo, sabiendo lo que sabemos hoy, ¿no creen ustedes que nosotros tomaríamos una decisión diferente? ¿No creen ustedes que Wayne sería un hombre muy, muy rico? Y yo también. Y Laura y yo tuviésemos un chalecito en Punta Cana y los invitáramos a ustedes a pasar sus vacaciones. O en Sosúa, quizás porque a Laura le gusta el norte. Pero no compramos acciones. Miren, pero ¿qué si yo les digo? ¿Qué si yo les digo que hay un tesoro aún mucho mayor, incalculablemente mayor al de Apple? Y un tesoro que todos podemos tener. ¿Qué si yo les digo a ustedes que cuando oramos, venga tu reino? Cuando usamos esa expresión en la cual hemos estado hablando y predicando de ella en estos días, cuando nosotros decimos, venga tu reino, también estamos diciendo que el reino de los cielos es un tesoro incalculable. Que el valor del reino de los cielos es mucho más que el valor de unas ganancias en la compañía Apple. Que es mejor que cualquier finanzas, cualquier ganancia económica que yo pueda pensar o creer que puedo hacer. Es un tesoro mayor que la salud, que las riquezas, que una buena educación o que diplomas de universidades reconocidas. Es un tesoro incalculable. El reino de los cielos es un tesoro incalculable. Y Jesús dio a entender esto cuando contó las últimas 3 cortas parábolas que él contó, donde él usó esa frase que ya hemos visto, el reino de los cielos es como, y entonces describió algo. Y al contar estas 3 últimas parábolas y usar esa frase, Jesús, yo creo que nos dejó una exhortación, unas enseñanzas que yo quisiera compartir con ustedes en el día de hoy. Y yo quiero que leamos entonces en el libro de Mateo, el capítulo 13, los versículos 44 al 52. Y vamos a ver qué es lo que dice Jesús acerca del reino de los cielos. El capítulo 13 del libro de Mateo, empezando con los versos 44 al 52, lo voy a proyectar en su pantalla. Está en la versión Nueva Traducción Viviente. Y la palabra de Dios dice así. El reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino de los cielos es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Y cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. El versículo 47, también el reino de los cielos es como una red para pescar, que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Y cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Y así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente,
donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Entienden todas estas cosas?, le preguntó Jesús. Y ellos dijeron, sí, las entendemos. Entonces añadió, todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino de los cielos es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Esta es la palabra de Dios. Miren, 3 cortas parábolas y una expresión al final. 3 veces la expresión el reino de los cielos es como. Y vamos a ver algunos de los detalles que Jesús nos dejó. En la primera, Jesús habla de un tesoro que un hombre encuentra en un campo. Y la primera pregunta que uno se hace cuando uno lee eso, ¿verdad? Uno dice, pero ¿de quién era ese tesoro? ¿Y de quién era ese campo? Y ese no es el punto. El punto no es ese. Acuérdense que las parábolas no están tratando de enseñarte una doctrina, te están ilustrando algo. Los detalles a veces no son los más importantes, la enseñanza es lo importante. Así que no se preocupen por de quién era ese dinero. La gente en aquel entonces no tenía cajas fuertes en sus casas, ¿verdad? Típicamente el dinero se escondía en una caja o en algo debajo de la tierra. Este hombre llegó a un campo, estaba haciendo algo y encontró este tesoro. Lo escondió, vendió todo lo que tenía, compró el campo y entonces tomó su tesoro. En la segunda, vemos que hay un mercader que busca perlas. Ese es su trabajo, ese es su negocio. Y cuando encuentra una perla de gran valor, la compra, vende todo lo que tiene y compra esa perla. La perla en aquellos días, por cierto, era mucho más valiosa que el oro. Se consideraba una piedra tan preciosa que se daba más valor a ella que al mismo oro. Y en la tercera nosotros vimos algo ya que hemos visto antes, una separación entre lo bueno y lo malo, entre los hijos del reino y los que no son hijos del reino, entre los justos y los perversos, como dice este pasaje. Pero, ¿qué es lo que choca de estas parábolas? Porque acuérdense que las parábolas siempre tienen algo que choca, una enseñanza que nos llama la atención a algo. Y quizás en la primera es algo que pasamos por alto, pero no así los discípulos que estuviesen escuchando ese día. Porque miren, yo quiero que ustedes vean que lo que Jesús está diciendo es que el reino de los cielos es como un tesoro de valor tan incalculable que quien lo encuentra deja todo. Digan todo conmigo. Todo por tenerlo. El reino de los cielos es como un tesoro de valor tan incalculable que quien lo encuentra dice, yo tengo que dejar todo por tener esto. Piensen un momentito conmigo en lo hiperbólico, quizás, lo exagerado de lo que Jesús dice. Porque dice Jesús que este hombre vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente, ¿verdad? ¿Cuántas posesiones? Todas. Así que vendió su casa, ¿sí? Vendió su jipeta, su carreta, ¿sí? Vendió la ropa buena que tenía. Lo vendió todo, todas sus posesiones. Y quizás las personas que estaban oyendo, y tú quizás cuando oyes esto, dije, bueno, yo hubiese hecho un yard sale y hubiese sacado de mi garaje o de mi closet, donde quiera que usted esconde todas las cosas que usted tiene en su casa que no está usando, usted las saca y las hubiese vendido, ¿verdad? Para recoger un poquito, pero vender mi casa. ¿Y a dónde voy a vivir? Vender mi ropa. ¿Y cómo me voy a vestir? ¿Vender todas mis posesiones? Jesús le estaba enseñando una lección a sus discípulos y nos la está enseñando a nosotros hoy día también. Quien encuentra, entre comillas, el reino de los cielos, deja todo. Diga todo conmigo. Todo por ser parte de él. Y este hombre, quizás por suerte, encontró este tesoro y se dio cuenta que era un tesoro de valor tan incalculable que vendió todo lo que tenía para comprar el campo para poder tomar
posesión. Pero ¿saben algo? Tú y yo sabemos que el reino de los cielos no es nada de suerte. Que no es por suerte que encontramos el reino de los cielos. Que es que Dios te está buscando a ti en el día de hoy. Tú no encuentras el reino de los cielos. El reino de los cielos te encuentra a ti. Tú estás aquí hoy porque Dios te está mostrando un tesoro incalculable. Y te está diciendo, aquí está. Vende todo lo que tienes y toma posesión de este reino. Yo quiero que tú pienses conmigo un momentito en el día de hoy. Lo bendito que tú eres. Lo afortunado, si pudiéramos decir esa palabra, espiritualmente hablando, de que hoy estés aquí, de que hoy estés escuchando estas palabras, escuchando y reflexionando sobre lo increíble del valor incalculable de la salvación que Dios te está ofreciendo. ¿Qué no dejarías tú por tener ese tesoro? ¿Qué posesión terrenal, qué cosa puede tener un valor más alto o más grande que ser un hijo de Dios, como cantamos hace unos momentos atrás? Salvo por la gracia y por la misericordia de Dios y justificado por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. ¿Hay algo más valioso que eso? Entonces, yo te hago la pregunta. ¿Hay algo que tú no dieras? ¿Que tú no estarías dispuesto a vender, entre comillas, a dejar en el día de hoy por tener este valor? Jesús también habló de un mercader, un hombre cuyo negocio era buscar perlas. Y es interesante, esta parábola se parece a la otra, pero tiene un toquecito diferente, porque en el primero da la impresión que este hombre o está trabajando o va caminando por un campo y se topa con un tesoro, ¿verdad? Pero este mercader no, este mercader anda buscando tesoro. Él anda buscando perlas de valor. Y obviamente es el hombre que trata, que vende, que hace sus cosas, ¿verdad? Que cambia, que compra una para venderla. Entonces Jesús nos relata de este hombre. Y quizás para nosotros parece esto algo lindo, atractivo, bonito, pero piensen algo conmigo. Este hombre anda buscando. Y este hombre cuando ve esta perla, ¿qué hace? Lo vende todo por tener una perla de gran valor. Y yo no sé usted, pero yo me hago la pregunta, ¿y si yo tengo una perla de gran valor, qué yo hago con esa perla? Esta semana yo estaba hablando, la semana pasada, con alguien aquí en la iglesia y comentábamos sobre las casas que nosotros compramos, ¿verdad? Y hablábamos de la manera en que la gente compra sus casas, porque en la costumbre, en la cultura americana, mientras más grande tu casa, mejor, ¿verdad que sí? Y Laura siempre me dice, sí, espectacularmente bueno hasta que tienes que limpiarlas, ¿verdad? Y en nuestros comentarios estábamos hablando de lo que sucedió en el 2006, 2008, por ahí, donde miles y miles y miles de personas compraron casas de valor mucho más alto de lo que ellos en sí podían sostener con sus salarios, ¿verdad? Y cuando la economía bajó, porque la economía sube, pero la economía baja, porque todo lo que sube, a tarde o temprano, cuando la economía bajó, muchas de estas personas, miles de ellas, perdieron sus casas. Y otros miles se encontraron en una situación, como dicen en inglés, they were house rich and money poor. Tenían mucha propiedad, pero no tenían un centavo con qué comer. Entonces, el valor de su casa solamente era real si ellos hacían ¿qué? Venderla. Pero si vendo mi casa, ¿a dónde vivo? ¿Cómo progreso? ¿Cómo me muevo en adelante? ¿Ustedes no se han hecho esa pregunta? Porque quizás algunos de ustedes tienen casas grandes, bonitas, pero el único valor que tienen en esa casa es si la venden. ¿Ha pensado usted eso? No es una clase de economía, pero piénselo. Porque nosotros atesoramos nuestras casas como una inversión.
Pero esa casa solamente tiene valor si tú la vendes. Y si la vendes, ¿a dónde vas a vivir? Bueno, yo hablo con mi hija y con Emanuel y me meto en el basement en algún sitio, ¿verdad? Pero si usted no tiene dónde meterse, o me voy para allá donde... La hermana Rafaela me levantó las manos así, de para acá no vengan. Miren, yo creo que este mercader ahora era rico con una perla cuyo valor solamente lo tenía si lo vendía. Y uno tiene que ponerse a preguntar, ¿ustedes no creen que los discípulos hicieron la misma pregunta? Y yo creo que eso es exactamente lo que Jesús quería que ellos entendieran. Que esto tiene tanto valor que tú quieres tenerlo, no importa si no tienes nada más. El reino de los cielos entonces es como un tesoro de valor tan incalculable que cuando lo encuentras, sabes que no hay nada más que valga la pena tener. No hay nada más que valga la pena tú tener que el reino de los cielos, que ser un hijo de Dios y ser miembro del reino de los cielos. Y sabe, quizás algunos de ustedes hoy se parecen a este mercader. Quizás algunos de ustedes están aquí porque están activamente buscando la respuesta a esas preguntas que tenemos todos. ¿Qué es lo que vale mi vida? ¿A dónde yo voy a pasar la eternidad? ¿Qué sucede cuando yo me muera? Esas preguntas difíciles quizás tú hoy día las estás haciendo. Te estás haciendo esas preguntas. Tú eres como ese mercader que estás buscando algo. Tú no eres como el primer hombre que afortunadamente se topó con un tesoro. No, tú estás buscando y tú estás aquí porque estás buscando. Y te das cuenta hoy que has encontrado eso, que responde a todas tus preguntas. Todas las preguntas que tú tienes sobre el significado de tu vida, sobre la eternidad. Te das cuenta que cuando nosotros hoy cantamos, ya yo no soy un esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. Tú dices, yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo daría cualquier cosa por eso. Y no lo quieres para venderlo, para hacer una ganancia. Tú quieres para tenerlo. Miren, Jesús dijo las siguientes palabras. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? El reino de los cielos, miren, es un tesoro de valor tan incalculable que cuando tú lo encuentras, tú te das cuenta que no hay nada más que valga la pena tener. Dos cortas parábolas, ¿verdad? Dos cosas chocantes, yo creo. Dejarlo todo, vender todo. Dos veces esta misma verdad, que el reino de los cielos es como un tesoro de valor tan incalculable que tú tienes que hacer todo lo posible por tenerlo y tienes que dejar todo lo que tienes por tenerlo. Y entonces Jesús contó otra parábola y nosotros ya hemos visto una parecida. La parábola de la cizaña y el trigo. ¿Se acuerdan? Hace 2 o 3 semanas atrás predicamos de esto. Y Jesús usó una parecida y dijo, el reino de los cielos es como una red que estos pescadores ahí donde él está, en el lago de Genesaret, en el mar de Galilea, como se llaman también en la Biblia, ellos estuviesen viendo esto todos los días. Pescadores que salían con una gran red que tenía pesas abajo y cosas de flotar arriba, y la tiraban en esos 2 barcos y remaban hacia la orilla y arrastraban todo. La versión que nosotros tenemos, la Biblia dice arrastraba toda clase de peces, pero el original no dice peces, dice arrastró todo. Todo venía.
Como a veces cuando uno va a pescar y cree que cogió un aparato grande, ¿verdad? Y cuando subes un pedazo de madera, esta red arrastró todo y lo traía. Y entonces Jesús dice que los pescadores se sientan en la orilla, toman los peces buenos, los que se pueden vender o comer, los ponen en unas cajas para llevarlo al mercado, y los otros, ¿qué hacen? Los desechan, los tiran de nuevo en el lago, o si se murieron, se van para la basura. Y al final de estas parábolas, Jesús les dijo a estos discípulos, ¿ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo? Y me acordó esto, ¿verdad? Cuando yo les digo a ustedes, ¿ustedes se acuerdan lo que yo les dije la semana pasada? Y yo les digo, díganme que sí, porque eso me hace sentir bien, ¿verdad? Yo creo que Jesús le hizo una pregunta para ¿ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo? Y ellos dijeron, sí, Jesús. Y usted sigue leyendo el libro de Mateo y sigue leyendo algunos de los evangelios. Usted se da cuenta que no estaban muy seguros. Y yo te pregunto a ti, ¿tú entiendes? ¿Tú entiendes lo que estamos acabando de explicar aquí? Yo te hago la misma pregunta, ¿entiendes? ¿Has entendido? Y Jesús añade un versículo más y les dice, el reino de los cielos es como un valor incalculable porque es el plan eterno de salvación. Y tú me dices, pastor, ¿dónde usted ve eso? Miren, Jesús le dice a ellos, el versículo 52, léalo conmigo otra vez. Todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino de los cielos es como el propietario de una casa que trae de sus depósitos joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. ¿Usted ha leído eso y usted entiende lo que Jesús quiso decir? No. Nadie entiende eso a menos que tú te pongas a pensar. ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de decir? ¿Quiénes eran los maestros, los escribas de la ley? Los fariseos, los escribas, la gente que sabía mucho, los doctores de la ley, a quienes Dios les había dado el secreto de este reino, a quienes Dios le había manifestado por cientos y cientos de años como la nación de Israel. ¿Y ellos qué habían hecho con ese tesoro? Lo habían engavetado. Lo habían puesto en una situación, en una condición tan difícil de entender que nadie podía seguir la ley, nadie sabía cómo yo puedo encontrar el reino de los cielos. Y Jesús le dijo, ustedes ahora son maestros. Ninguno de ellos era un escriba. Para tú ser un escriba, tú tenías que tener como 20 años de estudio bajo un escriba ya. Ellos eran pescadores toditos y uno de ellos era un recaudador de impuestos. Ninguno de ellos era maestro. Ninguno de ellos era un escriba. Pero Jesús le dijo algo. Cuando un escriba es un discípulo, ¿lo ven ahí? Cuando un escriba es un discípulo del reino de Dios, entonces se convierte como un propietario de una casa que saca tesoros viejos y que saca tesoros nuevos. Y otra vez, no es el propietario ni los tesoros, es viejo y nuevo. ¿Saben por qué? Porque la revelación de Dios, el reino de los cielos, no es nada nuevo. Yo se lo dije la semana pasada, ¿verdad? El reino de los cielos es un tesoro tan incalculable porque es el plan, diga eterno conmigo, eterno de salvación. Esto no es nada que nos inventamos la semana pasada. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ahora ustedes tienen la verdad. Ahora ustedes tienen el mensaje de la buena noticia, pero no es un mensaje nuevo. Dios se ha venido revelando al ser humano desde que lo creó. Y le dijo, ¿se acuerdan lo que le dijo a Eva y a Adán? Tú vas a parir, Eva, con dolores. Adán, tú vas a tener que trabajar el campo. Esta serpiente te ha mordido en el calcañar, pero ¿tú qué? Tu hijo la va a aplastar. Dígalo conmigo, tu hijo la va a aplastar. ¿Y quién es ese hijo? Jesús. Desde el principio Dios está revelándose al ser humano, diciéndole, este es el mensaje de la buena noticia. Los israelitas engavetaron ese mensaje. Ellos eran las personas que Dios había dicho, sean luz para las naciones.
Y ellos decidieron hacer otra cosa. Y Dios te está diciendo a ti hoy, Iglesia Alianza Providence, tú tienes el mensaje de la salvación que es viejo, pero que es nuevo. Y tú tienes que compartirlo. Tú tienes que compartirlo. El reino de los cielos es como un tesoro de valor incalculable, porque es el plan eterno de Dios. ¿Puede haber algo más valioso que eso? ¿Puede haber algo que tenga más importancia que eso? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que el reino de los cielos es un tesoro incalculable. Entonces, resumiendo, ¿qué hemos dicho? El reino de los cielos es un tesoro, es como un tesoro de tanto valor, ¿verdad? De un valor tan incalculable que cuando tú lo encuentras, ¿qué tú haces? Lo dejas todo. ¿Tú estás dispuesto a dejarlo todo? Pastor, ¿qué es dejarlo todo? Jesús dijo, si alguno quiere venir detrás de mí, tiene que dejar de vivir su manera de vivir, tomar su cruz, que implica obediencia, y seguirme. Cuando hablamos de seguir de caminos en la Biblia, ¿de qué estamos hablando? De conducta. Pero una conducta que no cambias tú. El Espíritu Santo la cambia en ti, si eres obediente. Así que el reino de los cielos es como un tesoro, que quien lo encuentra lo deja todo. El reino de los cielos, miren, es un tesoro de un valor tan incalculable que cuando tú lo tienes, tú dices, no hay nada más que yo quiera que no es esto. Tú no vas a echar para atrás para ninguna otra cosa. No vas a dejar ese tesoro por ninguna otra cosa, porque tú sabes que ese tesoro es lo más valioso que puede haber para tu vida. Y también el reino de los cielos, miren, es como un tesoro de valor incalculable, porque esto no se lo inventó el pastor, esto no se lo inventó la iglesia. Ese es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía esto calculado para ti en el día de hoy, de que tú escucharas este mensaje, porque el reino de los cielos no es nada nuevo. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con este tesoro de valor incalculable? Leí una historia recientemente de un hombre, se llama Robert Cutcho, yo creo que ya murió. Robert Cutcho era dueño de una pequeña tienda, un colmadito diríamos nosotros, ¿verdad? En un pueblito pequeñito en Carolina del Norte, de esas tiendas que venden de todo. Tú necesitas cualquier cosa, tú vas ahí, ¿verdad? Son pequeñitas, pero venden toda la miscelánea posible. Venden todo lo que tú necesitas, así pequeñitas como son. Y una de las cosas que vendía Robert Cutcho en esa tienda eran unas piedras que él encontraba alrededor de su casa que tenían colores bonitos. Y él coleccionaba esas piedras y se las vendía a la gente por lo que le dieran. Y en una ocasión, buscando cerca de su casa, Cutcho encontró una piedra de más de 3 libras. Tenía un lindo color azul profundo. Él no sabía lo que era, lo puso debajo de su cama y se olvidó de eso. Y en una ocasión, pasando él por una situación bien difícil, porque él no tenía mucho dinero, se acordó de la piedra y dijo, déjame ver, quizá alguien me da algo por ella. Y la sacó para venderla. Y nadie le ofreció nada. Y aunque él pensaba que quizás la piedra aquella tenía un poquito de valor porque era bonita, simplemente por decoración, pues nadie le ofreció. Y Cutcho dijo, yo estaba dispuesto hasta vender esto por $100 si me lo hubiesen dado. Entonces, muchos años después, él tomó esa piedra y la guardó en su closet. Como 20 años después, Robert Cutcho estaba hojeando una revista de piedras preciosas y vio allí unas piedras azules que se parecían a la de él. Y estaban ofreciendo mucho dinero por esas piedras. Y esas piedras eran mucho más pequeñitas que la que él tenía. Y él dijo, no, espérate. Tomó su piedra, fue a Dallas, Texas, a un joyero y le dijo, ¿qué tengo yo aquí? Y el joyero la pulió y la cortó.
¿Y saben lo que tenía Robert Cutshall en su posesión? El zafiro cortado más grande en la historia del mundo. Más de 2,000 carates. ¿Cómo se dice? ¿Karate se dice? Quilates. Los karates, no sé si eran carrots, ¿verdad? Yo traduje aquí del inglés al español. El más grande hasta el día de hoy. Han encontrado otras piedras, otros zafiros más grandes, pero cuando lo cortan y lo preparan no quedan del tamaño de este. Y quizás la foto no hace justicia. Se llama el zafiro de la estrella de David porque usted puede ver una estrella cuando le da el sol ahí, ¿verdad? El más grande en la historia. Y Robert Cutshall lo tuvo debajo de su cama y en su closet por más de 20 años. Y estuvo dispuesto a vender esa piedra por lo que le ofrecieran. Y yo te hago una pregunta a ti en el día de hoy. ¿Qué estás haciendo tú con el tesoro incalculable que Dios te ha dado? Porque si no lo tienes todavía debes estar vendiendo todo por tenerlo. Y no vas a salir de aquí hoy hasta que tú digas, Dios, yo quiero ese tesoro. Y si lo tienes en el closet, lo tienes debajo de tu cama como Robert Cutshall, el tesoro de valor más incalculable que el ser humano ha podido ver o experimentar, el tesoro de la salvación, el tesoro del reino de los cielos, un tesoro incalculable. Miren, yo creo que Dios nos ha dado a nosotros en el día de hoy la misma oportunidad que le dio a aquel que vio, que se encontró con ese tesoro en el campo, ¿verdad? La misma oportunidad que le dio al mercader de venderlo todo por tener esto. Pero recuerda también que el reino de los cielos es como una red que lo arrastra todo hasta que un día alguien separa lo bueno de lo malo. Y recuerden que en la parábola de la cizaña y en esta parábola no son los pescadores que separan. Yo no voy a separar los buenos de los malos, los justos de los perversos, los que creen de los que no creen. Dios los va a separar. Así que, ¿qué vas a hacer con este tesoro que Dios te ofrece en el día de hoy? Vas a decir, wow, qué grande es eso. Lo voy a dejar ahí. Hay algo en mi vida que vale más que mi alma. Jesús preguntó, ¿hay algo que vale más que tu alma? El reino de los cielos es un tesoro de valor incalculable. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con él hoy? Yo quiero orar contigo, dobla tu cabeza conmigo. Si Dios ha tocado tu corazón, este es el momento para tú responder y decir, Dios, gracias por la oferta de salvación que me haces. Gracias por la oferta de yo poder ser llamado tu hijo hoy día. La acepto. Confieso que Jesús es la respuesta a mi pregunta. Que creer en Él como Señor y Salvador es lo que yo necesito hacer en el día de hoy. Y que necesito entonces seguirle en obediencia. Oh Dios eterno, si hay alguien aquí que ha tomado esa decisión, yo te ruego que tú la confirmes en su corazón y que esa persona en un momento dado y apropiado dé testimonio público de que lo ha hecho. Salva, eterno Dios, como solo tú puedes. Y a nosotros, a quienes nos has dado este tesoro. Oh Señor, no queremos ser como Robert Cutshall, que sabemos que tenemos algo bonito, pero no sabemos lo que vale. Y preferimos ponerlo en un closet. Preferimos guardarlo debajo de la cama. Preferimos irnos hoy día de aquí y llegar a nuestras casas, ver el Super Bowl esta noche, ir mañana al trabajo, seguir viviendo nuestras vidas como si no tuviésemos en nuestra posesión el tesoro más grande que el ser humano ha podido ver o experimentar.
Te ruego, Señor, que esta semana nosotros le digamos a alguien, yo quiero hablarte a ti de lo más importante en tu vida. Ayúdanos, Señor, a ser escribas discípulos, que hablamos de lo viejo y lo lindo que es el mensaje de la salvación y la persona de Jesús, que es la revelación tuya magna para que el ser humano sea salvo. Padre, gracias por este día que hemos cantado, que hemos celebrado, que hemos dicho, ya yo no soy un esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.